Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor, cuando amo tu ley, cuando amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámparas a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley. Con su Biblia en mano para que podamos iniciar el estudio de esta noche, con su cuadernito, ¿verdad? También para que podamos apuntar todo lo que sea necesario apuntar, y aquellos que lo tengan a bien, una tacita de café, un tecito, agüita, lo que usted quiera. Y le damos la bienvenida también al pastor Luis Paulino, que ya se ha integrado con nosotros. Nuevamente ahí, como muchos están diciendo, también Mayela Cruz, que se integra con nosotros desde Estados Unidos. Ya no me acuerdo de dónde era, entonces no voy a batear como el otro día diciendo que era Texas. Ah, ya me acordé, desde Nashville, Tennessee. Eso ya, porque el otro día por estar de bateador, ya me acordé que era de ahí. Y bueno, nuevamente felicidades a aquellos que se llevan una tacita personalizada para su casa. Romanos 10, y vamos a entrar en materia. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 10 del libro de Romanos. Y bueno, vamos a poner aquí en pantalla entonces el versículo 1, que vamos a leer. Como ya ustedes saben la dinámica, lo vamos a leer y vamos a ir desgranando versículo por versículo. Luis Aguilar, Luisito, muchas gracias, saludos para usted también y para toda su familia. Y Luisito le manda también saludos a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Ok, Romanos 10, versículo 1. Dice de la siguiente manera: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vamos a leer unas cosas antes, perdón, porque me brinqué aquí la introducción del capítulo 10 de Romanos, pero entonces vamos a leer la introducción. Ahorita vuelvo a leer ese versículo 1, me van a disculpar. Fran les había explicado a ustedes, el pastor Francisco les explicó la semana pasada que entramos ahora en un nuevo estudio, en una nueva sección en el libro de Romanos que comprende desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. La semana pasada el pastor Francisco nos enseñó todo lo referente al capítulo 9 y hoy entonces vamos a hablar sobre una continuación del capítulo 10. Cuando nosotros vemos el capítulo 10, no inicia el versículo 10.1, no inicia con un título, sino que es una continuación del capítulo 9, del cierre del capítulo 9, y entonces como continuación, por eso vamos a tener ahí de alguna manera como un título, la justicia que es por fe, que así se titula la última sección del capítulo 9 del libro de Romanos, que va desde el versículo 30 al 33 y luego sigue con Romanos 10.1. Hay un bosquejo analítico que vamos a hacer sobre este capítulo 10 que nos dice de la siguiente manera. Número 1, podemos ver en el capítulo 10 la ignorancia del canal de salvación. Eso lo vamos a encontrar entre los versículos 1 y el 11. Y dentro de esos versículos vamos a encontrar 3 puntos también que Pablo nos deja ver. El primero, que está en el versículo, entre el versículo 1 y 2, que se trata sobre el deseo de Pablo, que ahorita lo vamos a ver a detalle. Entre los versículos 3 y 5 tenemos otro tema que trata sobre la descripción de la justicia legal. Y entre los versículos 6 y 11, otro tema que trata sobre la descripción de la justicia de la fe. Luego hay otro segundo gran tema que podemos sacar de ahí, que nos habla sobre la ignorancia del carácter universal de la salvación entre los versículos 12 y 13. Y para cerrar, otro gran tema que trata sobre la ignorancia de la proclamación universal del Evangelio entre los versículos 14 y el versículo 21. En el capítulo 10 de Romanos, Pablo prosigue con la argumentación
que demuestra las razones por las que Israel como nación no ha sido objeto de las bendiciones de Dios conforme a sus promesas. De forma muy especial, las causas por las que la nación de Israel no ha sido salva en ese momento en que Pablo se dirige a los romanos, tanto a los judíos como a los helenistas, y por supuesto a los gentiles que formaban la gran comunidad de la congregación que se encontraba en Roma. Ahora bien, en el capítulo 10 se van a considerar varias causas que llevan a Israel al rechazo de Cristo y por consiguiente de la justicia de Dios, que es por la fe en el Señor Jesucristo. Vamos ahora sí a ver lo que nos dice el versículo 1 de Romanos capítulo 10. Dice nuevamente versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Como ustedes pueden ver ahí en el título que puse, que es La justicia es por fe, es una continuación del capítulo 9, del cierre del capítulo 9. En este versículo 1, Pablo no ve ninguna contradicción entre la elección de Dios y la oración de intercesión por la salvación de alguien, en este caso, la nación de Israel. Es decir, por el hecho de que Israel haya rechazado a Dios y que, como hemos venido hablando en capítulos anteriores del estudio de Romanos, Dios da su salvación por elección, hay una elección para aquellos que vamos a ser salvos. Pablo no ve ninguna contradicción con orar para que también la nación de Israel, sus hermanos de sangre, sus hermanos de pueblo, sean salvados. Solo Dios es soberano, que tiene el derecho de actuar unilateralmente en los asuntos de la humanidad, puede responder a esa oración. Entonces, por esa razón, Pablo está iniciando con esta proclamación diciendo que hay un anhelo en su corazón y hay una oración para que todos aquellos hermanos judíos de Pablo lleguen a la salvación. Al iniciar el versículo con el término hermanos, es evidente que se refiere a sus hermanos espirituales, los lectores a quienes Pablo dirige la carta. Entonces son personas que ya han creído en el Evangelio, que son parte de la congregación de Roma y que él los ve como hermanos. Y va en contraste también al término que él usa en el capítulo 9, en el versículo 3, cuando habla de sus parientes, a quienes Pablo ahí menciona. Entonces aquí la palabra hermanos que usa, ¿verdad?, es diferente a la palabra que usa Pablo en Romanos 9:3, que dice parientes, hablando de los que son de su linaje de sangre. Vamos a ver una definición que tiene que ver con este término de hermanos, que dice de la siguiente manera. Dice que hermanos, para aquellos que ya lo saben, que utilizamos la concordancia Strong, viene del Strong 80 y que procede del griego adelphos, y se refiere a un hermano literal o figurado, alguien muy próximo, y metafóricamente también a alguien ligado a otro por cualquier tipo de intimidad o de comunión. Entonces, en este caso, ¿verdad?, nosotros claramente como cristianos nos referimos siempre en la iglesia a los hermanos en Cristo. Son personas que son cercanas a nosotros por un tema de comunión en la fe. Y este es el término que Pablo está utilizando en el inicio de este capítulo 10, en el versículo 1. El versículo 2 nos dice de la siguiente manera: porque yo les doy testimonio porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El celo y sinceridad de los judíos no les condujo nunca a la salvación. No podemos negar, y Pablo lo hace evidente en este versículo 2, que los judíos eran personas y siguen siendo personas hasta el día de hoy, los judíos que realmente practican su profesión de fe, muy celosas por Dios, con una sinceridad tremenda hacia el mandato de Dios, hacia su palabra, pero nunca esto les condujo a la fe.
¿Qué nos enseña esto a nosotros hoy en día? Que hay muchas personas que son sinceramente muy religiosas, que tienen mucho celo por la religión, pero que están equivocados en sus creencias. Y eso no es solamente personas que no son cristianas. Hay personas que han venido al cristianismo y desde su cristianismo, quizá un poco mal entendido, son muy celosos en ciertos ritos, en ciertas situaciones, a llegar al punto del legalismo, y no por eso quiere decir que a través de ese legalismo van a encontrar la salvación, o a través de esa creencia van a encontrar la salvación. Pero también tiene que ver con personas que son de otro tipo de doctrinas, que no son doctrinas verdaderas, que practican el hinduismo, que practican el budismo, que practican el mormonismo y otra serie de doctrinas, que son muy fervientes en ello, que son muy sinceros en lo que hacen, pero que su camino no está en la dirección correcta. El fervor y el conocimiento de los judíos sobre el contenido de las escrituras hace que todavía ellos queden cortos del verdadero conocimiento de Dios y Cristo por la iluminación del Espíritu Santo. Por eso Pablo viene y dice claramente que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esa palabra ciencia, ahorita lo vamos a ver, tiene que ver con ese conocimiento de Dios del que Pablo les está hablando. Esta frase que se utiliza, que dice, no según el perfecto conocimiento, que es lo que estoy diciendo, que es no de acuerdo a la ciencia, en la Reina Valera revisada, no la de 1960, sino una versión que se llama Reina Valera revisada, dice no según el perfecto conocimiento, es como cierra el versículo. Es una frase que lo que nos quiere decir es que los judíos tenían conocimiento de Dios y de su ley, y eran por ello superiores a los gentiles en privilegio. Eso podemos verlo también en el capítulo 2 de Romanos, como una referencia del versículo 9 al 11. Es decir, ellos tenían un privilegio mayor sobre los gentiles. ¿Por qué razón? Porque tenían la palabra de Dios, porque tenían el conocimiento de Dios, pero buscaban a Dios de una manera externa, mediante las reglas y los ritos, y nunca pudieron hallarlo en ello. También podemos ver una referencia a esto que le estoy diciendo en Romanos 9, del versículo 30 al 33, que es como cierra el capítulo 9 de Romanos. Entonces, ellos tomaron por celo la letra y la forma de hacer las cosas, es decir, los rituales, en lugar de por el carácter y la fe en Dios mismo. Y nosotros podemos encontrar a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, algunas acciones donde hay personas que se acercaron a Dios quizá de una manera no tan rigurosa a la ley, pero que Dios les vio la fe, que Dios vio las intenciones de su corazón, y por eso Dios en su misericordia y en su gracia les permitió acercarse a Él de esa manera. Un ejemplo de ello es cuando David, aún sin ser rey, entra en el templo, toma los panes de la proposición y se lo entrega a la gente que estaba con él porque tenían hambre, y además lo hicieron en un día de reposo. O sea, cosas que estaban totalmente prohibidas por la ley, pero no hubo una consecuencia de ello. ¿Por qué? Porque David actuó en fe. Esto no quiere decir, quiero dejarlo claro, no quiere decir que nosotros por actuar en fe vamos a estar pasando por encima de las ordenanzas de Dios. Pero sí quiere decir que Dios en su misericordia ve nuestros actos, y a veces, aunque nos equivocamos en la forma de hacer las cosas, Él mira nuestro corazón y nuestras intenciones, y a través de eso se emite un juicio, por decirlo de alguna manera. Quiero darle la bienvenida a Aleso y también a nuestro amado hermano José García Mora, que se conecta allá desde Atenas. Bienvenido, José, a la transmisión de esta noche. Vamos a ver unas definiciones que tenemos por acá. Entonces, la primera que vamos a ver es respecto a celo. Usted puede encontrar eso en la Concordancia Strong 2205 y viene del griego celos con Z. Y esto tiene que ver con calor, con celo, con un ardor en un sentido favorable, con celos como de un esposo, figurado de Dios en este caso.
Y en este versículo, amado hermano, tiene una implicación de sentir como un calor o sentirse ferviente en el buen sentido. Es decir, es un celo en el buen sentido. Algo que me hace sentir algo ferviente, un calor, aquella cosa, ¿verdad? Cuando yo veo que se está haciendo algo que no se debe hacer, yo siento, podríamos llamarle un celo santo por Dios, por su obra, por su ley, por sus mandatos. Otra definición que vamos a ver acá se refiere a ciencia, que viene en la Concordancia Strong 1922 y proviene del griego epignosis, y es un reconocimiento pleno, reconocimiento, pleno discernimiento. Es ciencia y es también conocimiento. En este versículo específicamente, el versículo 2, se refiere al pleno conocimiento con referencia a lo que es conocido en el Nuevo Testamento sobre Dios, sobre Cristo y sobre las cosas divinas. Entonces, cuando Pablo les dice que ellos tienen un gran celo, pero no de acuerdo a ciencia, lo que les está diciendo es, ustedes conocen los rudimentos de la ley, pero no han conocido a Dios en relación con la obra salvífica de Cristo, en relación con la salvación que es por fe y por gracia, y por tanto su conocimiento no tiene ninguna validez. Versículo 3. Como siempre les digo, mis amados hermanos, si usted tiene un comentario, si usted tiene un aporte que hacer, si usted tiene una duda, puede hacerlo en la casilla de comentarios del Facebook. Mi esposa está ahí monitoreando, yo también paso monitoreando un poquito y la vamos a leer acá para salir todos de duda y hacer de esto, como siempre lo he dicho, un estudio integral donde todos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Muchos judíos no creyeron en Cristo porque se negaron a someterse a la justicia de Dios e intentaron ser justos basándose únicamente en sus propias obras. Usted puede ver una referencia de esto que le estoy diciendo en Gálatas 3, del versículo 7 al 14. ¿Qué quiere decir? Fueron personas que lucharon tanto en sus propias fuerzas, que pusieron tanto empeño en cumplir la ley, en las obras, que de pronto se ven con aquella noticia del Evangelio, que resulta que ya todo lo que usted haga en las obras no tiene validez, sino únicamente la gracia de Dios por medio de la fe salvadora en Cristo, y ellos se negaron a sujetarse a eso. Se negaron a someterse a esa gracia porque se creían merecedores a través de sus obras de esa salvación. Cuando habla en ese versículo, la frase que dice ignorando la justicia, consiste en un desconocimiento, ojo esto, voluntario de la justicia de Dios. Es decir, ellos decidieron hacerse los que no conocían, decidieron no entender el asunto, ignorándolo como si no existiese. Entonces no reconocían ni aceptaban la justicia que Dios había establecido. Estaban empeñados en creer únicamente lo que se les había enseñado, estaban empeñados en permanecer firme en sus argumentos y no quisieron abrir su mente y su corazón al mensaje que Dios les estaba trayendo ahora, que en vez de alegrarles, más bien les entristeció y en algún momento también les enojó de darse cuenta que otras personas que nunca habían vivido una vida piadosa, que nunca habían hecho ninguna obra de justicia, ahora tenían la posibilidad de acercarse a Dios con confianza y ser salvados. Al pretender sustituir la justicia de Dios por sus obras, convierte sus actos en mero legalismo. Y eso pasa hoy en día en muchas congregaciones donde se quiere imponer la propia justicia de Dios y se quiere ser incluso más rígidos que lo que la misma palabra de Dios enseña y se llega al legalismo. Por consiguiente, la posición de ellos es un camino que los aleja inmediatamente de Dios. Cuando usted y yo tratamos de permanecer en el legalismo,
tratamos de tomar la ley no para utilizarla como misericordia y gracia y restaurar a las personas, sino como dice alguno por ahí, usamos la palabra de Dios para golpear a las personas y caemos en el legalismo, inmediatamente estamos irremediablemente alejados de la justicia de Dios. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la línea que divide al legalismo de un actuar bíblico es muy delgada. Es igual que la línea que divide el actuar bíblico del libertinaje. Son líneas muy delgadas y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Bienvenido Jeffrey Robles a la transmisión de Inconmovibles de esta noche. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. Vamos a aclarar esto. Hay personas que creen y han enseñado que con Cristo se acabó la ley, pero en realidad esto no es así. Cuando dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, lo que Pablo se refiere es que es la finalidad, la meta de la ley. Toda la ley, como hemos enseñado a lo largo de estas semanas que hemos visto el capítulo de Romanos, toda la ley, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento también apuntan a Cristo. Lo que Dios hizo al establecer la ley en el monte Sinaí, darle esa ley a Moisés, que usted lo puede encontrar en el capítulo 20 del libro de Éxodo, si lo quiere leer, y todos los demás preceptos, hablábamos de 613 preceptos que tiene el judaísmo, que se derivan de esos 10 mandatos o 10 palabras, es lo correcto, no mandamientos, sino las 10 palabras que dio el Señor. Todo eso apunta a Cristo. La ley y los profetas apuntan a Cristo. Entonces Cristo es la finalidad de la ley, al ser tanto el cumplimiento de la ley como la conclusión de la ley ritual. Tenemos que ser claros de esto. Con Cristo termina toda la ley ritual. Todos los ritos que se practicaban en Israel en relación con el pecado, en relación con la justificación del pecado, se acaban con Cristo. Queda excluido, por tanto, todo sistema de salvación basado en obras, que eso ya lo hemos hablado ampliamente. Las obras ya no salvan a nadie. Hay una doctrina hoy en día que lo debemos decir abiertamente, es la doctrina de la Iglesia Católica, que sigue enseñando que por las obras se puede llegar a la salvación, pero eso es incorrecto. El sistema de rituales y de salvación por obras quedó totalmente anulado. La ley mosaica ha alcanzado su meta en Cristo, cuya venida había esperado y anticipado a través de los profetas, y esta ley ya no es vinculante para los cristianos, pues el antiguo pacto se ha acabado. Importante lo que voy a decir a continuación. Esto no significa que los cristianos debemos ignorar las normas morales y los mandamientos de Dios de el Decálogo. Pero nosotros tenemos, como ya lo hemos visto también, la ayuda del Espíritu Santo. Eso lo vimos en el capítulo 8 de Romanos, quien nos dirige a hacer todo aquello que está en la ley de Dios. Porque, como apunta Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber un fruto de arrepentimiento, tiene que haber una evidencia en nosotros que le demuestre a los demás a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, que nosotros somos cristianos. El Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a la palabra de Dios, pero también es necesario que hagamos nuestra parte estudiando la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos a esa palabra. Pero, repito, lo que se ha acabado es el antiguo pacto que decía que la salvación se alcanzaba por medio de las obras de la ley. Vilma Vargas, bienvenida, hermana Vilma, qué bendición que esté con nosotros en esta noche. Quiero hablarles esto muy hermoso que me encontré por ahí, y es una frase que nos deja Charles Spurgeon relacionada con este versículo 4. Dice de la siguiente manera: con la misma fascinación
con que el mosquito se siente atraído hacia la vela que quema sus alas, las personas vuelan por naturaleza hacia la ley en busca de la salvación y no consiguen alejarse de ella. ¿Qué quiere decir esto? Hay una predisposición, si podemos verlo de esta manera, porque así hemos sido enseñados por siglos de siglos de siglos a acercarnos a la ley y a tratar de hacer las cosas con nuestras fuerzas por medio de las obras. Pero nos hemos dado cuenta, usted se ha dado cuenta, yo me he dado cuenta en mi vida personal, que nunca lo vamos a lograr. Hay cosas en las que definitivamente luchamos todos los días y no logramos a veces sobrellevarlas. Hay días que somos victoriosos, hay días que no somos victoriosos, que más bien tuvimos una caída. Pero siempre tenemos que mirar a la cruz. Siempre tenemos que entender que fue la obra de Cristo, la obra salvífica, la que nos ayuda, nos justifica, nos salva por la fe en Él, por lo que Él hizo. Y entonces dejar de buscar, como lo menciona Charles Spurgeon, buscar la salvación en la ley y entender que es por medio de Cristo, y que Cristo nunca, cuando leemos los evangelios, nunca ha dejado a ninguno de sus hijos botado en el camino. Nunca ha dejado a ninguno de sus discípulos que se haya equivocado a la deriva, nunca lo ha dejado ahí esperando a que sea otro el que lo recoja, o a que se lo coma el lobo, o a que se lo lleve Satanás, sino que siempre se ha encargado de restaurar, de levantar, y más aún de levantar, de tomarlo en su regazo, en sus manos, ponerlo en sus hombros y ayudarlo a caminar en aquellos lapsos en que no puede caminar. Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo claro. Y sí, voy a hacer una pausa aquí para decir esto. Si usted, mi amado hermano, que está viéndome en este momento, que está escuchando esta enseñanza, usted tiene algún problema por ahí que no ha logrado sobrellevar, tenga por seguro que mientras usted permanezca y siga poniendo su mirada en Cristo, el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, lo va a ayudar a seguir adelante. Si usted tiene que seguir caminando, cojeando, siga caminando mientras el Espíritu Santo hace la obra en usted, pero no permanezca quieto y mucho menos se aleje del Señor. Él siempre, a través de la obra de Cristo, nos va a ayudar, y el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a avanzar y a ir adelante conforme el propósito de Dios, porque declarado está en su palabra: el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bienvenida, pastora Eunice, una bendición que esté con nosotros en esta transmisión. Versículo 5. Dice de la siguiente manera: porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo cita en este versículo 5 Levítico 18:5 respecto a la justicia que es por la ley, para mostrar que los que guardan la ley vivirán. Pero ha quedado demostrado en este momento, ¿verdad?, después de todo lo que Pablo ha venido hablando en los capítulos anteriores, que nadie obtiene la vida por ese medio. O sea, Pablo no está diciendo que la gente no se salvaba por la ley, porque establecido estaba, y en Levítico lo dice de esa manera, pero está más que demostrado que todos quebrantaron la ley, que por cuanto todos son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces es lo que les dice: está bien, la ley dice esto, pero ninguno lo ha conseguido. Podemos ver una referencia a todo esto de manera más extensa entre los capítulos 1:18 y 3:20 de Romanos también. Versículos 6 y 8. Vamos a ver. Bienvenido don Edwin Guevara, que se une a la transmisión. Versículos 6 y 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo cita acá Deuteronomio 30, del versículo 12 al versículo 14,
para mostrar también el contraste que hay entre la justicia que es por la fe y la que se obtiene mediante la ley. No hay necesidad, les dice Pablo, de subir al cielo para traer a Cristo a la tierra, porque Dios ya lo ha enviado al mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ustedes siguen esperando que venga el Cristo, pero el Cristo ya fue enviado en la persona de Jesús. Tampoco es necesario hacer subir a Cristo del reino de los muertos, porque Dios ya lo ha resucitado. Y este es el argumento que contrasta también y confronta a aquellos que decían que Cristo había muerto y que nunca se levantó de la tumba, para decirles, este realmente era el Cristo, el que Dios hizo venir en la persona de Jesús y que también levantó de los muertos. Lo que Dios requiere de nosotros, hablando en estos 3 versículos, no son acciones sobrehumanas, mi amado hermano, sino fe en el Evangelio que Pablo predica, en el Evangelio de salvación de Cristo. Lo repetimos una y otra vez porque es necesario. Dios no quiere que usted haga esfuerzos sobrehumanos porque nunca lo va a lograr. Lo único que requiere es que usted sepa que teniendo fe en Cristo y mirando la cruz, hay salvación, hay perdón de pecados y hay restauración de nuestra vida. Si usted tiene un comentario hasta este momento, si tiene una duda, por favor, póngala ahí en la casilla de comentarios de Facebook y vamos a estarlo leyendo y evacuando cualquier duda. Versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ay, ay, ay. Llegamos a un punto, vean, mejor me voy a reír. Hay personas que saben a qué punto llegamos. Me han escuchado hablar sobre esto en otra ocasión. Yo quiero dedicarle un tiempo especial a estos 2 versículos, por una razón. Estos 2 versículos se utilizan mucho en evangelismo y se utilizan mucho hoy en día en relación con lo que hemos llamado de alguna forma la oración de fe. Para decirle a las personas que a través de una oración donde ellos le piden al Señor Jesús entrar en su corazón y le entregan su vida, esas personas ya van a ser salvas. Mi amado hermano, con todo el respeto y el amor que usted se merece, yo le voy a decir una cosa, eso no es correctamente bíblico y ya lo vamos a ver. La oración de fe, ya voy a entrar en el detalle de estos 2 versículos, la oración de fe inició aproximadamente en los años 50 con campañas de teleevangelistas y de evangelistas muy reconocidos. Inicialmente inició esta oración de fe. El primero que la empezó a utilizar en sus campañas evangelísticas fue Billy Graham. Después de ahí se le unieron ciertos televangelistas muy famosos, entre ellos también Jimmy Swaggart, en un ambiente en el que lo que se procuraba era precisamente que las personas tuvieran la posibilidad de acercarse a Dios a través de la fe en Jesucristo después de una predicación y pudieran pasar adelante para que fuese una muestra pública de su fe en Jesucristo, pero se trabajaba con las iglesias para que las iglesias en conjunto tomaran a estas personas y los llevaran a un discipulado. Entonces, en su momento, la oración de fe fue muy efectiva en ese sentido. Se podía, entonces, si nos vuelve a pasar, volvemos a hacerlo de la misma forma. Ok, entonces estábamos hablando de esto y debo decir, lamentablemente, que lo que se llama la oración de fe hoy en día ha perdido efectividad. Entonces tenemos una serie de cristianos que yo le voy a llamar cristianos express, con personas que creen que porque hicieron una oración, pero nunca van a la iglesia, nunca oran, nunca leen la palabra de Dios, no se han preparado, no han sido discipulados, ya se cree que fueron cristianos. Y bíblicamente eso no es correcto. Vamos a entrar en materia, ahora sí, a explicar bien lo que quiere decir el versículo 9 y el versículo 10 del libro de Romanos.
Los elementos más esenciales de la salvación se encuentran en estos versículos. Ahí no nos cabe la menor duda. Número 1. Se confiesa públicamente la fe en Cristo. Y número 2. Se cree en la resurrección de Jesús y con ello su señorío y autoridad como el Cristo. Por ahí vamos claros. La fe debe originarse en el corazón, lo cual incluye las emociones, incluye el intelecto, incluye la voluntad, apoderándose por completo del individuo. No significa que la mera profesión de fe sea una obra con la que se gana la salvación. Es decir, no solamente porque yo digo que creo, ya yo me gané la salvación, sino que esa confesión es expresión y evidencia exterior de una fe interior. La fe salvífica no es una mera creencia intelectual, sino una profunda confianza en Cristo en lo más profundo de nuestro ser. Vamos a ver, denme un segundo. Yo le voy a pedir a usted, como le dije, tenemos algún problema con el internet, que hoy ha estado dando algunas dificultades. Entonces le voy a pedir por favor que usted en este momento en la casilla de comentarios me escriba por favor si se está escuchando bien la transmisión, si se está viendo bien o seguimos con los mismos problemas. Voy a dar un minuto para que podamos comentar al respecto. Ok, yo les voy a agradecer, como les decía, que ustedes me puedan decir si se está escuchando bien, si está llegando bien la transmisión, porque hemos estado teniendo una dificultad con la señal de internet. ¿Sí? ¿No? Bueno, no hay comentarios. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Voy a repetir lo último que dije en caso de que no se haya escuchado bien. Dice, la fe debe originarse en el corazón, lo cual incluye las emociones, el intelecto y la voluntad. Gracias, Chelita. Apoderándose por completo del individuo, o sea, de cada uno de nosotros. No significa que la mera profesión de fe sea con la que se gana la salvación. Entonces, lo que estábamos diciendo, no porque una persona crea que hizo una oración, no porque una persona venga y diga que ella cree en Cristo, ya ganó la salvación, sino que tiene que haber una evidencia exterior de esa profesión de fe. Como hablábamos ahora, la fe sin obras es muerta. Tiene que haber una evidencia del cambio en mi vida. Muchas gracias a todos los que nos están ahí escribiendo. Yo creo que ya pudimos aquí arreglar un poco el asunto. Entonces, tiene que haber esa evidencia. No podemos simplemente creer que porque llegamos y dijimos una oración de fe, como se le llama, ya ahora yo me quité todo el peso de encima y nada pasó. No, tiene que haber evidencia. La fe salvífica no es una mera creencia intelectual. No es algo que yo simplemente creo que está ahí y se acabó, sino una profunda confianza en Cristo en lo más profundo de nuestro ser. Y vamos a ver entonces acá unos términos que nos van a ayudar a entender mejor lo que estamos hablando. Dice, el término confesares, de confesar, ¿verdad? Como dice el versículo 9, que si confesares con tu boca, ok, viene del griego homologeo, y se refiere a asentir, pactar, reconocer, confesar, profesar, una confesión hecha, dar gracias o incluso prometer. En este versículo
se refiere a confesar públicamente, reconocer abiertamente o profesar. Es decir, yo reconozco públicamente mi fe en el Señor Jesucristo. Como hablábamos ahora, uno de los hechos por los cuales nació la oración de fe en las campañas evangelísticas, era un reconocimiento público de que yo creo en el mensaje del Evangelio. Ahora vamos con la palabra creer o creyeres. Esta viene del Strong 4100 y es pisteou, que se refiere a tener fe en o con respecto a una persona, a una cosa. Se refiere a confiar especialmente en Cristo, el bienestar espiritual de uno, encomendar, fiar, guardar, confiar o creer. En este pasaje está firmemente persuadido acerca de algo. O sea, no es solo que yo lo confieso, estoy totalmente convencido de ello. Y expresa dependencia y confianza personal que deviene en obediencia. El vocablo creer en este versículo, mi amado hermano, se refiere a una indicación de sometimiento a la voluntad de Dios y una confesión positiva del Señor Jesucristo. Entonces, cuando la persona dice yo creo en el Señor Jesucristo, no es solamente una confesión de labios, es que esa persona decidió someterse su vida completa a Cristo, a su palabra y al mensaje del Evangelio y al servicio del reino de Dios. Se somete voluntariamente a ese mensaje, se somete voluntariamente a Cristo y a partir de ese momento su vida va a empezar a girar en torno a Dios y a su palabra. Y otra definición muy importante que vamos a ver es la definición de Señor. Viene en la Concordancia Strong 2962. Viene del griego kurios o kyrios. Usted lo puede escuchar de ambas maneras, kurios o kyrios. Se refiere a supremacía, supremo en autoridad, es decir, como una persona controladora, quien controla las acciones de alguien. Señor como título de respeto, Señor, soberano, amo, dueño o incluso Dios. Dice Coqui, muchas de las personas que he evangelizado en relación con Romanos 10 del 9 al 19, en algún momento ya han hecho la mencionada oración de fe. Así que para averiguar bien si entendieron en qué consistía, estos me dicen que no saben realmente qué es lo que hicieron. Solo recuerdan que hicieron el llamado al altar y les pidieron repetir después de ellos, es decir, no lo hicieron con conocimiento ni la explicación que fue la decisión más importante que hicieron. Muchas gracias, Coqui. Y el comentario de Coqui, les voy a decir una cosa, con el respeto de todos los comentarios de todos, pero en este momento el comentario de Coqui toma relevancia porque Coqui es el encargado, el que dirige toda la parte de evangelismo de la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Es una persona que sabe de qué está hablando en materia de evangelismo. Y es muy relevante lo que dice. Dice Coqui, Romanos 10 del 9 al 10. Gracias, Coqui. Es muy relevante porque ciertamente pasa eso. Muchas veces la persona en un acto emocionalista repite la oración porque alguien le dijo que hiciera, pero no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo. Ahora, vamos a ir a esto que quiero que me pongan mucha atención porque es muy relevante, esto que vamos a ver. Muchos eruditos consideran que en estos versículos se concentra la fórmula de la liturgia bautismal en la iglesia primaria o la iglesia primitiva. A mí no me gusta usar la palabra primitiva porque no tiene un contexto a mi gusto hoy en día apropiado, aunque significa lo mismo, primaria o primitiva, en la que el que se bautiza respondía con esa fórmula de fe que resumía el querigma. ¿Qué es el querigma? Una proclamación elemental en donde testificaba que para él Jesús era su Señor y que había creído en su resurrección. Entonces, en tiempos de la iglesia primaria, en el siglo I, las personas que se iban a bautizar
les era enseñado, vean hermanos, tenemos que tener claro esto y quiero que me pongan atención porque no es poca cosa. Cuando se bautizaba a las personas en la iglesia primaria, en el primer siglo, todavía segundo siglo y hasta el siglo III, si mal no recuerdo, aquellas personas que eran judías no tenían tanto problema en entender el tema del bautismo y del señorío de Cristo porque ellos conocían la palabra. Pero había un montón de gentiles que habían venido al conocimiento de Cristo y no tenían entendimiento alguno de la palabra de Dios. Y había personas que eran precisamente gentiles, que habían sido preparados ya en la palabra de Dios porque habían creído el mensaje del Evangelio, pasaban incluso hasta 2 años aprendiendo doctrina bíblica. Y cuando ya ellos estaban claros de esa doctrina bíblica, ellos se podían bautizar 2 años después de estar aprendiendo las escrituras y doctrina bíblica sobre Jesucristo, podían bautizarse y ellos hacían esta proclamación de Romanos 10:9, es decir, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Él es el Señor, yo creo que Él es Dios hecho hombre y el que me puede salvar de mis pecados. El verdadero creyente no guarda íntimamente la aceptación de que Jesús es Señor, sino que lo confiesa públicamente y abiertamente como testimonio personal. Podemos ver una referencia de eso en Mateo 10:32, que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, dice el Señor Jesús. Pero la confesión aquí tiene que ver con la exclusividad del señorío de Cristo frente a otros que se constituyan señores. Ya vamos a entrar en esta materia porque es muy relevante lo que vamos a hablar. No tanto en el contexto social, sino en el religioso, donde el emperador de Roma se hacía llamar Señor en un sentido divino. El creer mentalmente que Jesús es el Señor y creer en su resurrección no salva a nadie. Como indica Santiago en el capítulo 2, versículo 19, los demonios también creen, ¿verdad? Pero no se salvan. Ahora, vamos a ver en un contexto histórico la relevancia de esto que acabamos de hablar. El emperador romano era determinado como el querigma. Entonces, él era el Señor. Decíamos como el Kyrios, discúlpenme, como el Kyrios o el Curios. Él se determinaba Kyrios, es decir, él era Dios. Así estaba establecido por el Imperio Romano. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando Pablo le está diciendo a los romanos que el que confiese públicamente que Jesús es el Señor, Pablo le está diciendo, primero, usted tiene que decir abiertamente en público que usted cree que Jesús es el Kyrios y por lo tanto se está incumpliendo con un mandato romano. Porque todo aquel que reconocía a otro Dios, porque debemos entender que el emperador romano se constituye a sí mismo Dios, todo aquel que reconoce a otro Dios fuera del emperador romano está sentenciado a muerte. En tiempos en que Pablo escribe esta carta, lo que le está diciendo a los romanos es, si usted realmente cree en el Señor Jesucristo, usted tiene fe en el mensaje del Evangelio, usted tiene que estar dispuesto a morir por la causa de Cristo, a confesar públicamente que Jesucristo es el Señor, aunque sabe que eso le puede a usted llevar a la muerte, y no una buena muerte. No estamos hablando de una sentencia de muerte simplemente, por decirlo simplemente, porque no es tan simple, de una decapitación o de un ahorcamiento. Estamos hablando de tortura y demás, que como ya lo hemos visto, cristianos aserrados por la mitad, echados a las fieras, echados a los gladiadores, quemados vivos, crucificados, en fin, una serie de atrocidades. Entonces, no podemos, mi amado hermano, comparar la famosa oración de fe con el debido respeto que se hace hoy en día a la proclamación que Pablo estaba llamando a los cristianos en ese tiempo. Hay una dimensión tremenda entre ambas cosas, y por eso yo lo he dicho en otras ocasiones, los que me conocen lo saben, que creo fervientemente que hoy en día se ha pervertido el significado de Romanos 10:9 y se ha utilizado con una forma muy ligera, muy licenciosa,
para hacer creer a muchos que son cristianos sin que tengan conocimiento de Dios, sin que tengan una vida que demuestre ese compromiso con el Evangelio, sin que hayan sido siquiera discipulados en las doctrinas básicas del Evangelio, ni siquiera en Biblia. Personas que hoy van a la iglesia, que hicieron una oración de fe con todas las buenas intenciones, que se queden cristianos, pero no conocen ni siquiera al Dios al cual están profesando. Y para ello, creo que con el comentario de Coqui ha quedado más que claro. Vamos a hacer un receso por acá. Si usted tiene algún comentario sobre lo que acabo de decir, lo puede poner en el Facebook, en la casilla de comentarios, y ahí vamos a leerlo. Vamos a pasar a un tiempo especial también precioso, y tenemos por acá a una persona que nos va a bendecir en esta noche con un tiempo de alabanza y adoración a Dios a través de la música. Entonces yo le voy a pedir, mientras usted termina de digerir lo que acabamos de hablar, o usted quiere relajarse un poquito, levantarse de su silla, si es que está en una silla, hacer cualquier otra cosa, pero le voy a pedir también, si usted lo tiene a bien, quédese ahí en este tiempo de adoración a Dios. Y esta noche, en esta transmisión, tenemos nuevamente la bendición de contar con el salmista Jason Salazar, de la congregación Puerta de Esperanza allá en San Sebastián. Así que adelante, Jason. Ok, vamos a ver un momento porque algo pasó por acá. Vamos a ver. Que el Señor le continúe bendiciendo, amén, amado y amada del Señor. Es una bendición poder llegar hasta su casa por medio de estas redes sociales. Tenemos preparado una adoración, amén. Tenemos preparado un cántico para el Señor, y quiero que usted que está ahí en casita pueda cantarle al Señor conmigo, amén. Podemos provocar la presencia de Dios sobre nuestras vidas, amén. Sabemos que los tiempos son difíciles y lo que más necesitamos es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, amén. Así que declara este cántico conmigo, amén, y dedíqueselo a Dios, y vamos a darle de una vez, amén, a la adoración. Aleluya. Gracias, Señor, tú eres bueno, Padre. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Señor. Vamos, díselo. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver, Espíritu Santo. Oh. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, Padre Santo. Y usted que está ahí en casita, Dios le siga bendiciendo, siga declarando la presencia de Dios sobre tu vida. Amén. Muchas gracias por ese tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le siga bendiciendo, hermano y hermana. Muchas gracias, Jason. Siempre es un deleite escucharte, ministrar la presencia del Señor a través de la música. Definitivamente Dios ha dotado a algunas personas con talentos especiales y eres uno de ellos. Muchas gracias. Un saludo hasta allá, hasta Atillo. A ti, a tu familia, gracias siempre por estar dispuesto también a servir a través de Inconmovibles, y también un saludo fuerte a la pastora Marisa Duarte y a su congregación Puerta de Esperanza allá en San Sebastián. Gracias por bendecirnos también en esta transmisión a través de los siervos que Dios ha levantado en ese lugar. Pregunta doña Nieves Cabezas: ¿cómo hacer para evangelizar a una persona que uno no conoce? Necesitan un seguimiento, ¿cómo ayudar? En un bus, en el hospital, en lugares largos, ¿cómo ganar almas para el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ver, voy a responderle de una manera quizá no tan profunda. Tal vez en otro momento podemos profundizar, o incluso a través del grupo de WhatsApp podemos profundizar sobre el tema, pero sí voy a decir esto, por lo menos, doña Nieves, para que quede su pregunta respondida. Siempre es necesario, aunque sean personas que nosotros no conozcamos y que tal vez no es el lugar donde vivimos, como usted lo dice, la encontramos en un hospital, la encontramos en una universidad, vamos a ver, en una parada de autobús, en un bus, nos encontramos personas y el Espíritu Santo nos pone a hablarles. Siempre es bueno que por lo menos, si podemos darle palabra a esa persona y poderle llevar al camino de Cristo, que le hagamos ver a esa persona, número uno, si es posible, que nos regale su número telefónico para darle un seguimiento precisamente. No necesariamente para que asistan a nuestra congregación, sino para también poderle ayudar a que esa persona encuentre una congregación cerca del lugar donde vive, donde esa persona pueda tener el seguimiento que necesita. Ahora, si quiere congregarse con nosotros en nuestra congregación, pues obviamente siempre vamos a tener los brazos abiertos. Pero poder darle a la persona un seguimiento para que esa persona no se vaya a perder en el camino, porque bien sabemos que el camino del cristianismo al inicio a veces es un tanto confuso en muchos aspectos, y no está de más que nosotros, si la persona lo tiene bien, podamos pedirle su número de teléfono, estarle contactando, un mensaje, una llamada, y ponernos a disposición de esa persona. Si la persona no puede darnos o no quiere darnos su número de teléfono, por lo menos indicarle que busque una congregación cerca de su casa, o una congregación que le agrade, para que pueda empezar a fortalecerse en la fe y iniciar ese camino de discipulado hacia Cristo. Ahora bien,
no depende de nosotros, esto depende únicamente del Espíritu Santo. Nosotros podemos darle seguimiento a la gente, nosotros podemos llamarlas, podemos visitarlos, podemos enviarles mensajes, podemos colocarlos en una congregación, pero solo el Espíritu Santo hará en su obra de acuerdo también a la disposición de la persona. Entonces, nunca debemos dejar de evangelizar a nadie, y mucho menos si el Espíritu Santo nos pone en el corazón hablarle a alguien la palabra de Dios. Pero debemos entender que es la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos solamente un mensajero. Como les decía, si queremos profundizar en esto, podemos hacerlo a través del WhatsApp, del grupo de WhatsApp de Inconmovibles, y yo sé que Coqui, que es parte de ese grupo, también va a estar muy anuente a ayudarnos y a orientarnos en ese tema que es una de las especialidades de Coquito. Vamos entonces a continuar. Espero, doña Nieves, que con eso por lo menos de una manera muy sencilla, muy simplista, quizá quede respondida su pregunta, pero como les decía, podemos profundizarla más allá de lo que es el estudio de esta noche. Vamos a continuar entonces ahora sí con el versículo 11 del capítulo 10 de Romanos, que nos dice de la siguiente manera: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo cita nuevamente acá a Isaías 28:16. ¿Por qué nuevamente? Porque ya lo había citado en el versículo 33 de Romanos 9, el versículo final de Romanos 9, para enfatizar que la fe y confianza en Cristo es el único camino para la salvación. Mi amado hermano, si a usted le pasa, como le pasa a muchos que le preguntan, ¿hay varios caminos para llegar a Cristo? No, señor. No me interesa, y lo digo con todo respeto, no me interesa si lo dijo el pastor tal, si lo dijo el cantante tal, si lo dijo el ministro tal, si lo dijo el apóstol tal, o si lo dijo el profeta tal, o quien quiera que lo haya dicho. Hay un único camino para la salvación, el Señor Jesucristo. No hay otro camino. Hay gente hoy en día, personas importantes, personas muy reconocidas en la iglesia cristiana, que se han dejado decir que hay varios caminos, o incluso se han dejado decir algunos que uno puede buscar su propio camino. No, señores, hay un único camino, y ese es el camino del Señor Jesucristo, nada más. Es el único camino a la salvación. Cuando usa Pablo el término avergonzado, se refiere a la humillación final que experimentarán los que serán juzgados al final de los tiempos y no hayan creído, los cuales van a ser enviados al infierno y ahí van a tener su vergüenza. Versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Solo hay un camino, como veníamos diciéndolo, para todos, pero es real para todos aquellos que invocan a Cristo, sean judíos o gentiles. Usted puede invocar otras cosas, usted puede proclamar otras cosas, usted puede confesar otras cosas, pero únicamente quienes invocan el nombre del Señor Jesucristo serán salvos. Cuando Pablo se refiere a que no hay griego, es la palabra acá helenos en el griego original, que significa una persona de idioma y de cultura griega, la cual era la principal cultura e idioma usado a lo largo del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto? No se refiere a los griegos propios de la nación griega, sino a todo aquel que tenía como cultura el helenismo, el griego, y como idioma también el griego. En un término más amplio podemos decir que este término que usa Pablo acá era usado para referirse a personas de otras nacionalidades y culturas fuera de la israelita y fuera de la judía. Versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sin duda estamos entrando ya en un tema meramente evangelístico y todos nosotros tenemos un llamado a evangelizar. Las buenas nuevas del evangelio son necesarias, según lo que vemos en estos versículos, porque sin la verdad de la revelación especial no puede haber fe ni salvación. Es decir, nadie puede tener fe en Cristo y nadie puede salvarse si no se les es revelado el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Cuando Pablo dice acá, cuán hermosos, está citando a Isaías 52:7, más cerca del hebreo que de la Septuaginta. ¿Qué se refiere a esto? Está citando la palabra de Isaías 52:7 en relación con las escrituras originales en el hebreo, porque en ese tiempo incluso los judíos utilizaban como escrituras la Septuaginta, que fue la primera traducción de los escritos hebreos de la Biblia, del Antiguo Testamento en este caso, al hebreo. Entonces Pablo cita prácticamente las escrituras originales, por decirlo de alguna manera, en el hebreo y no en el griego de la Septuaginta, donde compara a los apóstoles con mensajeros de la restauración del cautiverio de los judíos. Debemos también entender esto, y es que cuando Jesús usa el término apóstoles, cuando Jesús llama a sus apóstoles, Jesús no es el primero en estar utilizando este término de apóstoles. Era un término que se utilizaba en el Imperio Romano, y este término se utilizaba en el sentido de una persona que es seleccionada y luego la envían para que vaya a alguna región donde el imperio no ha sido establecido y establezca el Imperio Romano en ese lugar. Esa era la misión particular de los que se llamaban apóstoles. Jesús toma este término, lo atribuye a aquellas 12 personas que él seleccionó para enviarlos ¿a dónde? A otras regiones, a establecer en este caso, ¿cuál reino? El reino de Dios, y llevar su mensaje de salvación para que ese reino sea establecido. Bienvenida Vanessa González a la transmisión de esta noche. La palabra invocarán que se utiliza en el versículo 14 es un nexo entre los versículos 13 y 14 precisamente. Hay en ello una lógica clara. ¿Cuál es esa lógica? Ok, número 1. Las personas solo invocan a Jesús para que las salve si creen que Él puede hacerlo. Nadie va a invocar el nombre del Señor Jesús si no cree que el Señor Jesús lo puede salvar. Sabemos muy bien que hay personas que creen en un Jesús histórico, pero no creen que es Dios. No creen que hay salvación en Él. Simplemente lo ven como una figura histórica. Y tenemos también en eso personas que son ateas y conocen perfectamente las Escrituras, pero no se les ha dado la revelación para entender de que todo lo que hablan las Escrituras es verdad. Punto número 2 de enlace. No se puede creer en Cristo sin conocimiento de Él. Es decir, no es solamente proclamar el nombre de Jesús, sino que hay que enseñarle a la gente quién fue Jesús realmente, lo que las Escrituras hablan de Jesús y cuál es la relevancia como el Mesías que Dios envió para salvar a la humanidad. Entonces hay que tener conocimiento de Él. Repito, tristemente en la iglesia cristiana, hablando en términos generales, hay muchas personas que no conocen a Cristo. Conocen de Cristo, han oído de Cristo, pero no conocen a Cristo. Punto 3 de enlace. La única forma de escuchar sobre Cristo es que alguien proclame el mensaje de salvación. Entonces siempre tienen que haber personas que estén proclamando abiertamente el mensaje de salvación de Cristo, que es una salvación por fe en el Señor Jesucristo, que es un regalo de Dios, es decir, que es por gracia y no por obras. Y como punto 4 de enlace, no se puede proclamar el mensaje del Evangelio a no ser que Dios envíe a alguien para hacerlo. Cuando el Señor
en su amor y su misericordia, pone en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu mismo va a darle testimonio a los demás de lo que hemos creído. Es decir, todos nosotros, al llegar al conocimiento de Cristo, al ser salvos, vamos a tener un ardor en nuestro corazón de comentarles a otros sobre el mensaje del Evangelio. Hemos sido enviados, cada uno de nosotros, a proclamar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. No es solamente el pastor, no es el maestro de la congregación, no es el diácono, no es el que sirve en la música, no es ninguna persona que esté en el ministerio únicamente. Todos nosotros, los que vinimos al conocimiento de Cristo, conforme Dios va transformando nuestras vidas, el Espíritu Santo nos va a enviar, es decir, vamos a sentir un ardor tremendo por compartirle a otros el mensaje de salvación. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Escuchar el Evangelio es necesario para la salvación, sin duda alguna. Nadie podrá salvarse si antes no escuchó el mensaje del Evangelio. Pero, mi amado hermano, no es suficiente, sino que es preciso dar una respuesta de confianza en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente decir yo creo, como lo hablamos ahora ampliamente, sino que tiene que haber una demostración pública y una demostración en nuestra vida de que realmente yo estoy creyendo en ese mensaje del Evangelio, porque alguien puede decir yo creo, pero sigue viviendo una vida de pecado. Y entonces podemos decir, bueno, realmente no creyó. Puede haber dicho que creyó, pero sus obras, su testimonio, su vida demuestran otra cosa. Pablo hace acá una referencia a Isaías 53:1, especialmente aludiendo a los judíos que no creían. ¿Qué estaba diciéndoles Pablo? De nada sirve que se les anuncie el Evangelio si ustedes no creen, y no solo si no creen, si ustedes no quieren creer. Dice Coqui, para responder a doña Nieves, siempre tenga a mano 4 puntos. 1. Rompa el hielo. 2. Saque el tema de Dios. 3. Hable sobre las leyes espirituales, pero enfatice sobre el pecado, para que vea la necesidad de un Salvador. Esta es la parte más compleja. 4. Cierre la pregunta, ¿qué decisión tomarás hoy? Ahora, el punto 3. Yo uso y enseño a los hermanos con una tarjeta de referencia, pero en otra ocasión con gusto puedo ampliar ese tema según Randall lo crea conveniente. Muchas gracias, Coquito. Muchas gracias por ese aporte y tenga por seguro que en algún momento vamos a tener alguna enseñanza de Jorge Coqui Badilla sobre el tema de evangelismo. Sin duda alguna es algo que necesitamos también retomar. Versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un versículo sumamente conocido y sumamente utilizado hoy en día. Pablo resume acá en este versículo el argumento que ha venido desarrollándose. Se puede llegar a la fe únicamente, mi amado hermano, por escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y el mensaje específico que debe ser oído es la palabra de Dios. No tiene que ver con sus experiencias ni con mis experiencias. No tiene que ver con sus creencias ni con mis creencias. No tiene que ver con sus opiniones ni con mis opiniones. Tiene que ver únicamente con lo que dice la palabra de Dios. Habrán personas que les será dado el arrepentirse y venir a Cristo, y habrán otros que lo tomarán como una ofensa. Porque cuando el evangelio es predicado, cuando la palabra es predicada, en muchas ocasiones la gente se va a sentir ofendida y la van a emprender contra usted, la van a emprender contra mí, pero no podemos callar la verdad del evangelio. La gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o ésta le sea predicada. Y de ahí también la necesidad de adentrarnos nosotros en el estudio de la palabra de Dios, porque entre más conozcamos la palabra de Dios, entre más estudiemos la Biblia, entre más entendamos lo que Dios nos quiere decir a través de la Biblia, más nos vamos a acercar a Dios
y más nuestra vida puede llegar a ser transformada si nosotros nos disponemos para que el Espíritu Santo haga su obra reformadora en nosotros. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo despierta una respuesta de fe dentro de nosotros, y es la confiabilidad de esta palabra en la cual hacemos descansar nuestra fe. No podemos seguir, mi amado hermano, se lo digo con mucho amor, no podemos seguir repitiendo doctrinas y enseñanzas de hombres en la iglesia. Tenemos que hablar y predicar la palabra de Dios. No importa que durante años, décadas o siglos hayan tradiciones que se han predicado en la iglesia, si no son bíblicas, usted y yo debemos alejarnos de ellas, debemos erradicarlas, debemos destruirlas y volver a la predicación de la palabra de Dios, porque cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace su obra en aquellos que están oyendo. El Espíritu Santo convence de pecado al mundo y el mundo va a venir a los pies de Cristo. No se trata de que usted y yo convenzamos a la gente ofreciéndoles carros, ofreciéndoles salud, ofreciéndoles sueños, ofreciéndoles proyectos, ofreciéndoles puestos, ofreciéndoles éxito. Se trata de predicar la palabra, de confrontar el pecado, y el Espíritu Santo va a redarguir a aquellos que tienen que redarguir y va a traer al reino de Dios a los que tengan que ser agregados de acuerdo a su propósito y su voluntad. La palabra de las Escrituras, mi amado hermano, son palabras de vida eterna. Son palabras vivas. Usted puede ver una referencia de eso en Santiago capítulo 1 versículo 18 y puede ver también una referencia en Primera de Pedro 1 versículo 23. Vamos a ir a los versículos 18 y 19 y ya casi estamos finalizando. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Dice por acá el pastor Francisco Valverde, amén. Debemos de dejar de ver la palabra y el estudio de la palabra como algo forzado o como que tenemos que cumplir y ya. Cuando la adoptemos como un estilo de vida, en definitiva nuestra vida cambiará radicalmente, totalmente. Pastor Francisco, de acuerdo con usted. Y le voy a decir una cosa, voy a poner este ejemplo. Cuando si usted tiene esposo, esposa, novio, novia, lo que sea, y usted estaba cortejando a esa persona, usted hablaba con esa persona, usted escuchaba a esa persona, usted le mandaba mensajitos. Bueno, algunos se mandaban cartas. Yo viví en un tiempo donde se mandaban cartas también. Pero usted quiere tener contacto con esa persona. Yo no concibo, se lo digo con mucho amor y respeto, yo no concibo gente que me diga que ama a Dios, pero no lee las cartas de amor que Dios nos escribió a través de su palabra. No lee aquellas cosas que Dios nos dice que le gustan y le disgustan. No lee lo que Dios estableció para nuestra vida. Yo no puedo decir que conozco a Dios, yo no puedo decir que amo a Dios, mi amado hermano, con todo amor y respeto se lo digo, si yo no estudio la palabra de Dios día a día. No le estoy diciendo que saque 2 horas, como hacemos los viernes. No le estoy diciendo ni que saque 1 hora. Le estoy diciendo que mínimo usted, cuando se levanta en la mañana, lo primero que debería hacer es orar al Señor y luego tomar su Biblia, tomar aunque sea mínimo un versículo y usted meditar en la palabra de Dios todo el día en aquello que Dios quiere hablarle. Definitivamente no se trata únicamente, como dice el pastor Francisco, de cumplir y ya. Esto no es de cumplir y ya, esto es de una intención del corazón y de una disposición que todos nosotros debemos tener. En lo referente a los versículos 18 y 19, Pablo cita allí el Salmo 19, versículo 4. Dice la pastora Eunice, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. Definitivamente el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros si nosotros no se lo permitimos
y menos si nosotros no tenemos palabra de Dios dentro de nosotros. Voy a volver a leer el versículo 18 y 19 para entrar a desgranarlos como acostumbramos a hacerlos. Dice el 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Pablo cita acá el Salmo 19, versículo 4, que en su contexto original se refiere a la revelación general, pero acá lo aplica a la revelación especial. ¿Cuál? El Evangelio, para enfatizar que los judíos han oído las buenas nuevas porque el Evangelio ha llegado hasta los fines de la tierra. En Deuteronomio 32:21, mi amado hermano, se le había dicho a Israel que como habían dado adoración a cosas o a seres que no eran Dios, así el Señor reuniría para sí a uno que no era su pueblo para provocar a celos. Y eso es una bendición tremenda para cada uno de nosotros, porque Dios decidió abrir la salvación de una manera universal, que no lo hizo en ese momento, lo hizo desde la eternidad. En su plan ya estaba que como el pueblo de Israel no se iba a comportar de la manera que Dios esperaba, con la fidelidad que Él esperaba, Él iba a provocar a Israel a celos a través de nosotros los gentiles, dándonos la bendición de la salvación y llamándonos pueblo, llamándonos hijos a través de la obra salvífica del Señor Jesucristo. Versículos 20 y 21, que ya con esto vamos a cerrar, y le damos la bienvenida también a la hermana Vilma Cordero que se está uniendo a la transmisión. Versículo 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo acá hace una referencia a Isaías 65, versículos 1 y 2, y se aplica a la incredulidad de la mayor parte de los judíos y la inclusión de los gentiles. Podemos ver una referencia de ello en Hechos capítulo 13, versículos del 44 al 48. Los gentiles no buscaban a Dios, no estaba en ellos buscarlo, porque para ellos ese era el Dios de Israel, y en todo caso en ese tiempo habían tantos dioses que tenían toda una gama para poder ellos escoger a quién adorar. Ellos no estaban buscando al Dios verdadero, pero al cumplirse la promesa han experimentado la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Por su parte, para Israel se cumple lo dicho en Isaías 65, versículo 2, donde los israelitas se rebelaron contra Dios y no obedecieron al mensaje del Evangelio. No obstante, mi amado hermano, como dice el versículo 21 y final, Dios les extiende la mano invitándolos a ser salvos. Y aquí quiero cerrar con esto porque ya termina el estudio de hoy. Dios también nos extiende las manos hoy en día para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Cuando yo le digo a usted que tenemos que volver al mensaje del Evangelio, que tenemos que volver a proclamar el arrepentimiento, no le estoy diciendo a usted que utilicemos la palabra de Dios para golpear a nadie. Le estoy diciendo a usted que definitivamente debemos hablar de arrepentimiento, pero junto con ese arrepentimiento, decirle a las personas y decirle a usted que me está escuchando, si es que usted no ha decidido entregarle su vida al Señor Jesucristo, que no se trata de condenarlo, que no se trata de señalarlo, que no se trata de hacer un escarnio público de las personas. Se trata de decirles, sí, hay pecado, tenemos que arrepentirnos, pero hay esperanza en el Señor Jesús, porque a través de la obra de la cruz, a través de su vida perfecta de obediencia al Padre, a través del cumplimiento de la ley, Él cargó sobre sí todos nuestros pecados. Hay perdón por nuestros pecados. No importa cuál sea el pecado que usted haya cometido.
No importa cuál sea el pecado que usted esté cometiendo, así usted sea cristiano hoy en día, no importa con qué cosas usted está luchando, no importa cuáles son las debilidades que usted tiene, el Señor sigue teniendo sus brazos de amor abiertos. Mi amado hermano, si usted me está escuchando en este momento y usted ha estado alejado del Señor, es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver al regazo del Padre. No hay ningún pecado que no sea perdonado excepto la incredulidad en el Evangelio de Cristo. No hay nada para Dios que sea tan terrible, así el mundo lo vea como el pecado más pequeño o el pecado más grande y más atroz. Hay esperanza en Jesús. Simplemente tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer que necesitamos al Señor Jesucristo y tenemos que tener fe, clamar a Él, creyendo y sabiendo que la única salvación, el único camino es el mensaje de la cruz, es el mensaje de Cristo, y a través de Él nuestras vidas pueden ser transformadas si dejamos que el Espíritu Santo entre en nosotros y haga su obra salvadora. Así que es tiempo de volver. Yo le agradezco a usted que ha estado acompañándonos en todo este tiempo, no solamente en la transmisión de hoy, en los que iniciaron desde Romanos 1. Si usted no pudo iniciar con nosotros, ahí está el canal de YouTube donde usted puede ver cada una de las enseñanzas de cada capítulo que hemos enseñado hasta hoy. Pero quiero decirle, lo felicito por estar ahí. Lo felicito por sacar tiempo, cuando muchos dicen hoy en día que no tienen tiempo para estudiar las Escrituras, para conocer realmente qué nos quería decir el Señor en esta ocasión a través del libro de Romanos. Yo lo felicito y lo invito a que usted siga en las transmisiones, lo invito a que usted le cuente a otros, a que usted invite a otras personas, a que hagamos del estudio de la palabra de Dios un hábito. Hoy tuvimos la bendición de regalar 3 tazas personalizadas, pero vamos a seguirlo haciendo más adelante para que usted no se quede con las ganas. Ahora, si usted quiere mandarla a hacer la suya, me dice, yo se la mando a hacer, ¿verdad? Ya cada uno ahí costeará. Pero el tema no es el hecho de una taza, el tema es que usted siga motivándose, que usted siga tomando el tiempo para buscar la presencia de Dios a través de la palabra. Vamos a orar. Vamos ya a despedir esta transmisión. Quiero recordarles, eso sí, vamos a iniciar dentro de 6 semanas, 7 semanas aproximadamente, un estudio de doctrina bíblica a través del libro Doctrina Bíblica del autor, ya le voy a decir, porque se me va el nombre, Wayne Grudem. Si usted quiere adquirir ese libro, cuesta 15,000 colones, me avisa y para mandarlo a traer, tenemos un mes para que usted pueda conseguir el dinero. Y la intención es que a través de ese estudio de doctrina bíblica volvamos a las bases del cristianismo. Muchas gracias a todos. Vamos a orar, así que cierre sus ojos ahí donde usted se encuentra, si lo tiene bien, y vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, bendito Salvador, por una noche llena de tu presencia, Señor. Porque cuando se abre tu palabra, cuando se expone tu palabra, Señor, tu presencia está en medio de nosotros. Gracias, Padre, por cada hermano que se ha conectado a esta transmisión, por cada hermano, Señor, y cada persona que va a ver la transmisión después, Señor, ya sea mañana, ya sea el domingo, cualquier otro día, a través del Facebook, a través del YouTube. Señor, permite que toda la palabra que hemos aprendido entre en nosotros, que sea una semilla fértil, Señor, que dé mucho fruto y que podamos seguir reflejando a Cristo en nuestra vida y poder llevar a otros el mensaje de salvación, no solamente a través de nuestra predicación, Señor, sino también a través de nuestro testimonio, que te reflejemos a ti, Señor Jesucristo, en todo lo que hacemos. Gracias te damos por el sacrificio de la cruz, gracias te damos por esa obra salvadora que ninguno de nosotros hubiera podido hacer. Yo te pido por cada hermano que está viéndonos en este momento, que está escuchándonos, bendice su casa, Señor, bendice su familia, bendice su mesa, Señor, bendice su alacena, bendice sus finanzas, Padre, bendice, Señor, su ropa, bendice, Señor, su techo, bendice cada uno de sus caminos en todo aquello que tú los has mandado. Prospéralo, Señor, con prosperidad que viene de ti, Padre Santo, para que ellos también puedan bendecir a otras personas y a través de ello podamos dar testimonio
de que tú eres real, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Gracias por permitirnos en tu amor acercarnos a ti, estudiar tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por todas las personas a lo largo del camino que murieron, Señor, para que hoy podamos tener tu palabra en medio de nosotros y poderla estudiar en la paz y en la tranquilidad de nuestro hogar, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, como siempre ha sido una bendición que usted nos acompañara en este tiempo. Yo le bendigo nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a partir de, vamos a ver, el otro viernes, que sería 10 de julio, Romanos 11. No se lo pierda. Siga estudiando la palabra. Les envío un fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga. Los amo montones en el amor de Cristo Jesús. Estamos para servirles. Bendiciones a todos. No se olviden conectarse a las transmisiones. Mañana tenemos Hombres de Poder a las 7 de la noche. Tenemos EJAT para los jóvenes. El domingo a las 10 de la mañana en el servicio dominical de la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Y los que no son de nuestra congregación, conéctense con sus congregaciones. No dejen que el fuego del Espíritu Santo se apague y sigamos haciendo grande el reino de Dios. Bendiciones a todos. Que la pasen muy bien. Yo encontré la paz, el gozo que llena, la gracia que lo cambia.